Bienvenidos compañeros a la segunda fase del bloque 2 del curso de Historia de Guatemala 2. Estamos hablando de tantos beneficios de Morazán, pero ¿quién no estaba de acuerdo? Eh, Voy a compartir la pantalla para poder hablar sobre el tema del régimen conservador. Bien, entonces tenemos acá eh, engaño y sobornos de parte de los conservadores y de la iglesia. Eh, ¿Qué tipo de engaño y qué tipo de soborno? Bueno, la historia nos hace mención que hicieron creer al pueblo que Morazán y su equipo de trabajo eran personas sin principios, que estaban en contra de la iglesia y que eran los enemigos del pueblo. Por lo tanto, el sector indígena en Guatemala comandó una revolución que terminó con el derrocamiento del general Morazán y la disolución de la República de Centroamérica en el año de 1834. Morazán se fue con un sueño. Morazán quería siempre que las naciones de Centroamérica permanecieran unidas. Y observamos nosotros una serie, una lista de lo que él, por lo que él pretendía y quería luchar. Pero hubo un engaño, y es que a lo largo de la historia nosotros podemos observar cómo todo se iba con engaño, con sobornos. ¿Se recuerdan ustedes que la historia nos dice cómo Europa nos engañó? ¿Cómo se llevó nuestras riquezas de una manera fácil y sencilla? Pues continuaban la forma de poder engañar. Así es de que más adelante vamos a hacer mención de esto, de quién fue, quién estuvo a la cabeza de ese engaño, de ese soborno. ¿Qué más podemos decir al respecto? Vamos a... El 13 de julio de 1839, Morazán, nombrado jefe de Estado de El Salvador. 13 de julio de 1839. Morazán fue nombrado jefe de Estado de El Salvador. Y aquí empezamos a hablar de ese régimen conservador. Aquí hablamos con los enfrentamientos que tuvo Francisco Morazán con José Rafael Carrera y Turcios. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, Francisco Morazán era un tipo liberal, era del régimen liberal, mientras que José Rafael Carrera, su tipo de gobierno fue conservador. Ahora, hablemos de ese régimen conservador. Siglos XIX y principios del siglo XX. Algunos, según la historia, los llaman los vacos. Otros, el régimen de los 30 años. Otros, simple y sencillamente, el gobierno de Rafael Carrera. Y otros, pues como ustedes están leyendo por acá, dice régimen conservador. Gobierno de los 30 años. ¿Cuál era la ideología de este gobierno de los 30 años? De este gobierno principalmente de Rafael Carrera. Conservadurismo, lo que hacía mención Daniel hace un rato. Autoritarismo, caudillismo y conservadurismo social. No a esos cambios bruscos, sino que querían seguir de la forma en que venían gobernando, de la forma en que ellos pues creían que era lo mejor para la nación. Y este gobierno, la posición de este gobierno, un gobierno de derecha. El gobierno de los 30 años, de 1839 a 1871, bueno, en ese tiempo gobernó José Rafael Carrera y Turcios, separó a Guatemala de la República Federal porque
ese fue uno como de sus legados, separar a Guatemala de la República Federal. Convierte, pero esos muchos lo ven como positivo y otros lo ven como negativo. Muchos hubiesen deseado de que Guatemala pues siguiera unido a los países de Centroamérica y otros pues no. Pero quiero comentarles que este señor no solamente fue un hombre, por decirlo así, tirano, estricto, duro, rudo, sino que gracias al señor Rafael Carrera convierte a Guatemala en república y eso fue un gran logro. Para mí fue uno de sus legados, convertir a Guatemala en república. Ahora fue un gobierno dictatorial y vitalicio. Y acá pregunto, ¿alguno de ustedes sabe a qué se refiere cuando dice un gobierno vitalicio? Que se refiere desde sus inicios hasta su muerte. Correcto, ¿verdad? Correcto. Él se separó del cargo, murió. Si no, eterno el Señor, ¿verdad? Otro dato importante que promulgó leyes a favor de los indígenas. Ese fue un logro significativo. Y a favor de los mestizos. Antes de hablar de algunos términos importantes, yo quiero hablar un poquito acerca de esa biografía, de ese personaje tal vez no tanto tan recordado, porque las nuevas generaciones pues de repente ni saben quién fue, pero sí tan importante para nuestra nación. Él pues nace un 24 de octubre de 1814. Sus padres, Simón Carrera, Juana Turcios, su esposa Petrona García Morales, tuvo 3 hermanos y 4 hijos. Pero hablemos de él, decíamos que cosas importantes a recordar, fue el principal causante de la disolución de la Federación Centroamericana. En 1839 se enfrenta de manera militar contra Morazán y sale victorioso, lo que significó precisamente la disolución de las naciones que estaban unidas en Centroamérica. En abril de 1837, cuando apareció el cólera morbus, el gobierno de Guatemala mandó a tender un cordón sanitario en todo el país prácticamente. También el gobierno de Guatemala mandó a dictar medidas referentes a preservar las fuentes de agua porque se consideraba que el cólera morbus era consecuencia de que las aguas estaban contaminadas y que alguien las estaba contaminando. Así de que los pueblos de Jumaitepeque, Jalpatagua, Moyuta, Conguaco decidieron levantarse contra el gobierno y Carrera fue designado para ponerse a la cabeza de los rebeldes. ¿Qué más podemos hablar de este personaje? Fue presidente del estado de Guatemala de 1844 a 1847 y fue en este último año en que fundó la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847. Ese fue un logro importante cuando el expresidente Arzú estaba vivo. En una de sus entrevistas hacía mención de que uno de los gobiernos más importantes para él, para Guatemala, era el gobierno de Rafael Carrera, porque pues él hacía mención en ese entonces de que gracias a él Guatemala pues ya aparece república a partir de 1847. Tras su importante, bueno, podemos decir triunfo, está la batalla de la Arada. Y pregunto, ¿alguno de ustedes sabe sobre esa batalla de la Arada? Un poquito, licenciado. Ah, muy bien, ¿verdad? Un poquito.
Y con Nací en San José de la Arada. eso, muy bien, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, y luego nos trasladamos para Chiquimula con la batalla de la Arada. Más adelantito yo quiero compartir con ustedes un video por ahí de la batalla de la Arada. Y por eso no vamos a profundizar en este tema. Tenemos también que, como, bueno, me voy a adelantar, me voy a adelantar un poquito. Tenemos que su gobierno fue conocido como el régimen de los 30 años. A él también se le atribuye la anulación de las reformas que dejó el doctor Mariano Gálvez. Rafael Carrera restableció los diezmos. Restableció los diezmos. Estaban, en la iglesia, pues se daban los diezmos, luego fueron quitados, prohibidos, y vino Rafael Carrera y dijo que las iglesias pues sigan dando los diezmos. Restableció al clero los derechos que Gálvez había quitado. Rafael Carrera estimuló la minería en el país. Asimismo, Rafael Carrera dijo, hay que hacer un estudio y todos aquellos niños que sean inteligentes, aquellos niños que sean disciplinados, podemos emplearlos en la Iglesia Católica, que puedan servir en la Iglesia Católica y que puedan ayudar en todo lo que el sacerdote requiera. De hecho, dispuso que el sacerdote tenía la última palabra y decidía de qué forma poder educar a esos niños y niñas. La Iglesia Católica, bueno, es como, por decirlo así, nombrada como la religión oficial en Guatemala, también gracias a este señor de nombre Rafael Carrera. ¿Qué más podemos decir? Mandó a construir el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces, tenía una buena visión al respecto porque pensó también en la salud. Construye el primer camino carretero, ¿verdad? Hacia el Atlántico. Dato importante. Sin embargo, pues si recordamos cómo se llama esa ruta ustedes, que nosotros la llamamos siempre ruta al Atlántico. Pero CA9. también, CA9. muy bien, también. ¿Y qué otro nombre recibe? Tiene un nombre de un personaje. Jacobo Arbenz, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Pero no dice ruta Rafael Carrera, sino Jacobo Arbenz, porque Rafael Carrera solo la inició, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar qué hizo Jacobo Arbenz para que a él se le atribuya también ese nombre de la carretera. También este Rafael Carrera, este señor, pues ya tuvo esa visión por ahí, dijo, una ciudad no puede estar ahí a oscuras, así es de que coloca el alumbrado público en la ciudad. También fue, bueno, parte del ornato, parte de algo positivo, ¿no? Y crea el primer cuerpo de la Policía Nacional. También es otro dato importante que Rafael Carrera viene y crea el primer cuerpo de la Policía Nacional. También, por otro lado, no sé para ustedes qué tan negativo sea o qué tan positivo lo que yo voy a decir a continuación. Él en su tiempo, en su gobierno, usaba la pena de muerte, pero a través del fusil, ¿verdad? Entonces ahí se usaba la pena del fusil. Entonces, bueno, extrayendo lo positivo, había orden, había disciplina, ¿verdad? Lo negativo, pues, el derecho a la vida de todo ser humano, ¿verdad? Pero él tenía orden en ese sentido. Ahora, respecto a su muerte, ¿qué han escuchado ustedes? ¿De qué forma murió Rafael Carrera? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué le provocó la muerte? ¿Han escuchado ustedes al respecto? Que si no estoy mal, a él envenenaron su comida y pues murió envenenado. Muy bien. ¿En qué departamento? En Escuintla. La historia nos dice que pues él andaba por ahí, por una fiesta por ahí en Escuintla, y pues le envenenaron su
vida y él murió por esa razón. Esa es una versión, pero hay otras versiones. Hay otra versión que dice que Rafael murió de un cáncer de estómago, ¿verdad? De un cáncer de estómago. Entonces, al menos hay dos versiones por ahí de la forma en que murió este personaje. Pero un personaje que fue nombrado presidente vitalicio, es decir, de que él dejó de ser presidente porque murió, ¿verdad? Entonces, hasta la muerte. Ese fue otro dato. Yo no sé si ustedes conocen o saben de alguien, hablemos de los gobiernos de Guatemala, que haya sido un presidente vitalicio. ¿O creen ustedes que solo Rafael Carrera? ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Bueno, están ahí dudando. Investiguen esa parte. Si solo Rafael Carrera tuvo ese gobierno vitalicio o un presidente vitalicio o hay alguien más. Y me comentan en la próxima. Algunos términos que se hablan sobre en este régimen es el ¿Hay conservadurismo. alguien más, licenciado? Disculpe. Ajá, ¿quién? Juan Antonio Martínez. Juan Antonio Martínez. ¿Y los demás qué opinan? ¿Habían escuchado ustedes de Juan Antonio Martínez alguna vez? ¿O es primera vez que escuchan a Juan Antonio Martínez? Pues yo no lo había escuchado. Y Keila de Juan Antonio Martínez, y todos quizás esperábamos un personaje conocido, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese estudio. Juan Antonio Martínez. A ver si fue presidente o no fue presidente. Lo dejamos ahí a que ustedes también investiguen, ¿verdad? Juan Antonio Martínez, ¿verdad? Así, Evelyn, yo no había escuchado y no sé qué opinan los demás, ¿verdad? Pero Juan Antonio Martínez dice Keila, y Keila el próximo domingo nos va a decir por qué eligió ese nombre. Bueno, el conservadurismo. En política se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones, generalmente de centro derecha y derecha, que favorecen las tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En lo social, los conservadores definen valores familiares y religiosos. Creo que acá pues nos da un concepto amplio de este régimen conservador. Caudillismo. El caudillismo es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos. También en el poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Y así podemos seguir hablando de algunos términos: conservadurismo social, que suele oponerse al aborto, a la eutanasia y a la manipulación de células madres. Este conservadurismo tiene a su vez interés porque se mantengan las libertades individuales de la democracia representativa, en especial donde estos valores han sido parte de la tradición y la cultura. Aunque existen valores en común, a su vez existen diferencias entre los partidos social conservadores, en especial en temas como la defensa o el rechazo al aborto. Históricamente, el conservadurismo ha estado en contra ¿de qué? De destruir todo tipo de vida humana. Interesante, interesante. Pero acá, como el tiempo se nos escapa, yo les prometí un video, vamos a quedarnos por el momento acá y regresamos a lo que es la batalla de la Arada. ¿Qué tan importante fue esa batalla? ¿En qué benefició al país? ¿Cuál fue? ¿Por qué es tan recordada la batalla de la Arada? Entonces, yo quiero compartir con ustedes un video, un pequeño video ahí, para que ustedes pues conozcan un poco de esta batalla de la Arada. Vamos a hacerlo a continuación.
Continuamos a esta hora con más información. La batalla de La Arada, donde Guatemala defendió su soberanía en contra del ejército de Honduras y El Salvador, fue recordada por el ejército. En películas de historia o de guerra, suele verse batallas campales que tienen como fin pelear para defender un territorio, creencia u otro tipo de intereses. Guatemala protagonizó distintas luchas tanto internas como externas. Una de ellas fue la denominada Batalla de La Arada, que se libró el 2 de febrero de 1851 cerca de la ciudad de Chiquimula. Allí, las fuerzas de seguridad de Guatemala y un ejército aliado de Honduras y El Salvador se enfrentaron por lo que pudo ser la amenaza más patente para Guatemala de perder su soberanía como república. En el acta de creación de la república hay un artículo que indica de que el hecho de declararse república no es ningún obstáculo para que Guatemala se reincorpore a Centroamérica cuando sea necesario. Los partidos en el poder en El Salvador y Honduras era el Partido Liberal, y en Guatemala el Partido Liberal era el otro partido que estaba en pugna. Entonces, ante la hegemonía de Guatemala con el Partido Conservador, se dan los siguientes hechos. Los liberales necesitan retomar todo el poder en el área, y fue de esta manera como se fragua una invasión a la República de Guatemala. A finales del año 1850, el presidente salvadoreño Doroteo Vasconcelos decidió actuar contundentemente contra Guatemala e iniciar una cruzada contra el régimen conservador de Guatemala, invitando a participar en la alianza a Honduras y Nicaragua. Pero de ambos, solo el hondureño acepta participar en la invasión. Esta batalla es uno de los más importantes logros militares de la historia de Guatemala. Tiene como objeto haber logrado la soberanía de la República de Guatemala, porque el triunfo limita las pretensiones de los otros estados y Guatemala se consolida en toda su soberanía. El 4 de enero de 1851, los presidentes de Honduras y El Salvador se reúnen en Ocotepeque para sellar la alianza y de inmediato se situaron en Metapán, que geográficamente los mantenía próximos a la frontera con Guatemala. Una vez instalados, el 28 de enero el presidente salvadoreño declara la guerra, enviando un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en el que pide, entre otras cosas, que Rafael Carrera fuera exiliado del país por su idea conservadora, que una vez Guatemala estuviera en poder de la alianza invasora se convocara una asamblea constituyente y que el ejército salvadoreño ocupe los territorios de Guatemala que considere conveniente por tiempo indefinido. Ante esto, el presidente Carrera textualmente respondió: No tiene usted autoridad por las leyes de San Salvador para hacer declaratorias de guerra ni mandar tropas sin permiso de las cámaras, al presentarse armado declarando la guerra a Guatemala. Este gobierno considera a usted y a los que lo acompañan como faciosos, ejecutando un atentado en contra de la soberanía y la libertad de la República de Guatemala. No nos corresponde, pues, otra cosa que dar conocimiento del anuncio que usted hace de que se introducirá con tropas en este territorio, al general en jefe del ejército de Guatemala que guarnece las fronteras, para que obre al honor y seguridad de la República. Dios guarde a usted muchos años. Telediario, información actual. Y siempre en este mismo tema, las Fuerzas Armadas recordaron a los que dieron su vida por defender la soberanía en la batalla de La Arada. Tras declarar la guerra, el ejército aliado de 4.000 hombres ingresa a Guatemala el 29 de enero por Piñuelas, Agua Blanca y Jutiapa. Para entonces, la tropa de Rafael Carrera en Guatemala finge una retirada, haciendo que el enemigo lo siga hasta el sitio que él deseaba, es decir, que escogió su propio terreno para la lucha. Y el 1 de febrero de 1851, ambos ejércitos se encuentran con únicamente el río San José de por medio. Son las 8:30 de la mañana del 2 de febrero de 1851. Los aliados toman la iniciativa atacando por 3 puntos diferentes que ya eran cubiertos por Carrera.
La primera y segunda carga de aliados fue repelida por los defensores, mientras la tercera avanzó aún más hasta llegar a confundirse con los soldados guatemaltecos que peleaban cuerpo a cuerpo y a punta de bayoneta. En el punto más duro de la batalla, cuando el resultado parecía incierto, Carrera ordena incendiar los cañales de la Vega del Río donde operaba el ejército invasor. De esta forma rodea al enemigo, pues este tenía hacia atrás el río y enfrente el fuego que dificultaba la retirada, que posteriormente los invasores emprenden de forma desorganizada. Son las 5 de la tarde y el fuego se hace menos fuerte. El sol de oriente guatemalteco alumbra una escena terrible llena de cadáveres. Termina el combate y se nota la ausencia del jefe guatemalteco. Se le busca entre los muertos y finalmente es hallado tendido a la sombra de un árbol boca arriba, con los brazos en cruz y respirando lentamente. En su mano derecha aún sostenía su sable tinto en sangre, el cual no podía soltar pues tenía la mano hinchada por la pelea. El resultado del enfrentamiento es de 528 muertos, 200 prisioneros, miles de fusiles, municiones y artillería de guerra. Telediario, información. ¿Qué les pareció el video, jóvenes? ¿Sí lo lograron escuchar y ver? Buenas tardes, Lick. Pues bien interesante, pues, porque uno todas esas cosas no las sabe, ¿verdad? Yo había escuchado hablar sobre la batalla de la Arada, pero eh, porque allá en San José mi esposo tiene familiares y ellos nos comentan de que hacen un acto conmemorativo todos los años para esa fecha. Muy bien, excelente. Y sí, es muy cierto, todos los años, ¿verdad? Conmemoran. ¿Quién más? ¿Quién más? Evelyn, algo que no sabía y ahorita pues, o algo que quiera agregar. No, licenciados. La historia, lo que sucedió ahí era lo que yo conocía de la historia de la Arada. Muy bien, entonces, gracias Evelyn. Interesante. Esta batalla le da la soberanía al país. Gracias a ganar esta batalla, Guatemala pues sigue siendo república. Pero vamos a la inteligencia de este presidente, de este Rafael Carrera. 4,000 hombres a atacarlos. ¿Y cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue llevar al enemigo a su propio campo de batalla. Esa fue la gran estrategia. Él estudió, no sé cuánto tiempo pudo haber estudiado, pero qué inteligencia de hombre. ¿Cómo considerándose más vulnerable, no con la fuerza bruta en sí, como decimos, o fuerza física o fuerza directa, sino con la estrategia y con la inteligencia, logró vencer a un enemigo muy fuerte. Y pues logró esa soberanía para nuestra nación. Entonces es un dato importante que pocos recordamos o poco conocemos, ¿verdad? Pero sí es un dato importante lo que sucedió en Chiquimula, en San José La Arada, ¿verdad? Bueno, entonces, así, haciendo brevemente un cuadro comparativo, Rafael Carrera nos dejó cosas importantes, y entre ellas, a ver, es para mí su mayor legado, haber dado ese nombre, haber hecho de que Guatemala pues ya sea república y luchar por la soberanía de nuestro país. Esos son datos sumamente importantes de este régimen conservador. Otro dato importante es que él pues siempre estuvo a favor
del principio de la vida del ser humano, de conservar la vida. Estuvo en contra del aborto. Esos son otros datos importantes. Bien, que el tiempo pues se está acabando. Ustedes tienen que recibir otra clase. Así brevemente, compañeros, yo quiero compartir con ustedes este cronograma que también les aparece ahí cuando ustedes entran a la plataforma. Es un resumen. Yo necesito un resumen de la batalla de Lara. Tiene una ponderación de 4 puntos. Entonces, hagan un resumen de forma individual. Necesito que hagan ustedes un cuadro comparativo de la relación entre la Iglesia y el Estado. Ustedes así brevemente se recordarán que de hecho Rafael Carreras seleccionaba a los niños inteligentes, aplicados, y prácticamente se los daba a la Iglesia para que la Iglesia los educara y que los niños pues ahí fueran aprendiendo muchas cosas, qué tan bueno, qué tan positivo, fue negativo. Se recuerdan que le devolvió lo que son, por ejemplo, los diezmos y los diezmos que ya los había quitado otro gobierno, pero también hablábamos de un engaño planificado entre el gobierno de Rafael Carrera y la Iglesia para poder hacer que muchos indígenas se volcaran en contra de Francisco Morazán. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que un cuadro comparativo compara las diferencias y las similitudes entre dos sucesos? Y también tenemos la caída de este régimen conservador, o sea, la caída. Y de ahí van a hacer ustedes un diagrama de causa y efecto, que es un diagrama de PES. Un diagrama de PES, yo necesito que ustedes pues busquen las causas de la caída y qué efecto produjo esta caída. Entonces, que vale 5 puntos, y la evaluación parcial que la tenemos el 18 de junio, y ahí en la plataforma dice el horario. El horario hoy no es a las 8, si no mal recuerdo, tipo 5:30, pero hay que ver ahí las instrucciones, ¿verdad? Entonces, ahí cerramos el bloque 2. Bloque 2. Entonces, voy a cerrar acá también yo la clase porque ya son las 6:20 y así ustedes pues se preparan para la próxima clase. Gracias por su atención, por su participación, y les invito a seguir estudiando de la historia de nuestro país. Bendiciones, jóvenes, y estamos ahí siempre a la orden. Solamente les recuerdo, los que todavía tienen problemitas ahí con las asignaciones, estar pendientes porque ya no tenemos tiempo. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Igual. Gracias, Lick. Bendiciones. Igual, feliz noche. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes.